Vamos ya con las propiedades magnéticas. El mecanismo responsable de los efectos como el magnetismo permanente nos puede permitir diseñar dispositivos bastante interesantes y materiales bastante interesantes que tienen una respuesta magnética deseada. Y por eso es muy interesante, pues es muy importante conocer por qué y cómo es esto del magnetismo. Los conceptos básicos: dipolo magnético, momento dipolar, intensidad de campo magnético, inducción magnética y la emanación. Básicamente esos son los conceptos básicos que van. El momento del magnético de un electrón está compuesto por dos componentes: el momento de spin y el momento orbital. El spin del electrón produce un campo magnético cuya dirección depende de m sub s, obviamente, y está asociado al giro del electrón en torno a su eje, el spin, y tenemos el momento orbital, que está referido a los electrones orbitando, o está asociado a los electrones orbitando alrededor del núcleo. Al fin y al cabo es una carga orbitando alrededor de un núcleo, luego crea un campo magnético. ¿Vale? Para cada electrón, el momento magnético de spin es más menos mu sub p, donde Bohr, y el momento magnético orbital será m sub l por mu sub p, donde m sub l es el número cuántico que corresponda dependiendo del nivel de átomo en el que esté. El magnetón de Bohr en realidad es el momento magnético de un electrón que está asociado al spin. Bueno, aquí tenemos para algunos elementos cómo se irían distribuyendo los spines en función del grado de ocupación de sus capas. Capa 3D, teníamos la capa 4S llena, tenemos un 3D, después se van llenando los dos, se van ocupando. Tenemos algunas anomalías, como por ejemplo en el cobre, en el que en lugar de llenar la capa 4S y dejar aquí uno desapareado, pues lo normal, o bueno, muchas veces el cobre más 1, por ejemplo, tiene completa la capa D y sin embargo tiene incompleta la capa S. ¿Vale? El momento dipolar, magnético dipolar de un electrón asociado al movimiento orbital se expresa de esta manera: mu sub p por L por L más 1 elevado a un medio. Y el momento magnético dipolar de un electrón asociado al spin es la razón G magnética, mu sub p, G, mu sub p por S por S más 1 elevado a un medio. El G es la razón G magnética, que vale 2,0023. De tal manera que el momento magnético dipolar total, lo tenemos aquí, será G total, G sub J, momento de Bohr, J por J más 1 elevado a un medio. Y este G sub J es el factor de Landé que tiene esta expresión. ¿De acuerdo? Vamos a contar spines, es decir, vamos a determinar el estado fundamental. Seguimos las reglas de Hund. El término de menor energía va a ser siempre el de máxima multiplicidad, es decir, el de mayor número total de spin. Y para niveles de igual multiplicidad, el término con mayor valor de L es el que va a tener menor energía. Así que, primer paso, dibujamos las cajitas estas que sabemos dibujar, ¿vale? Para colocar después los orbitales. S1, P3, D5, F7, lo que toque. A continuación, a cada cajita le asignamos su valor correspondiente de m sub l, desde 0 hasta más menos l, ordenados de mayor a menor de izquierda, empezando en la izquierda. O sea, 1, 0, menos 1. ¿Vale? El paso 3, vamos a llenar las cajitas. Las llenamos en el mismo orden, de izquierda a derecha. ¿Vale? De menor a mayor energía, con electrones desapareados. Cuando ya tengamos todos llenos, en una cajita no tengamos más huecos, entonces volvemos otra vez a colocar el segundo electrón en el mismo orden. ¿Vale? Tendríamos 1, 2, y aquí, si es un P4, 1, 2, 3, y ahora venimos a colocar el cuarto. Sumamos los valores de m sub s para cada electrón, que sean más un medio o menos un medio. Aquí tenemos un electrón, un medio, aquí tendríamos un medio menos un medio y un medio. Sumamos los valores de cada electrón, de m sub l, de cada electrón, lo que nos va a dar el máximo valor de L. ¿Vale? O sea, aquí tendremos L igual a 1, son los máximos valores de cada electrón. ¿Vale? Porque aquí menos 1 está vacío y luego tenemos 1, aquí tenemos 2, pero como tenemos un menos 1, pues 1. L igual a 1. Sumamos los valores correspondientes para S, los tenemos sumados, y ahora ya podemos escribir el término fundamental en la notación habitual. Si solo consideramos el acoplamiento LS, pues entonces aquí será esto lo que escribiremos.
superíndice a la izquierda, 2S más 1, L. ¿Vale? Es la razón habitual. 3P, o aquí sería otro 3P, pero este viene de un P2, este viene de un P4, pero con los mismos valores de L1 y S1. ¿Vale? Vamos a seguir contando espines, pero vamos a ir a un elemento concreto. Vamos a ir al neodimio. El neodimio tiene estructura de xenón 4F4,5D0, 6S2. ¿Vale? Cuando se ioniza, me queda una estructura 4F3. El neodimio más 3 pierde estos dos electrones, pierde uno de los Fs y por lo tanto me queda un 4F más 3. En la capa F me caben 7 cajitas de estas, 1, 2 y 3. Ponemos los valores de mesu L, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Luego L igual a 6. Un medio, un medio, un medio, S, 3 medios. ¿Vale? J va a variar desde L más S hasta L menos S, 15 medios a 9 medios. La capa está medio llena, por lo tanto me quedo con el menor valor. Así que M lo colocamos aquí, ya sabemos cuánto vale J, colocamos aquí, calculamos G sub G, que también, G sub J, que también lo podemos calcular, y me queda este valor del momento magnético. Vamos a ver otro. En este otro, el gadolinio. El gadolinio también tiene estructura del xenón 4F7, 5D1, 6S2 y cuando se ioniza gadolinio más 3 pierde los dos de la 6S y el de la capa 5D. Vamos rellenando todos, sumamos, L igual a 0 porque están todos, cada uno está lleno, con lo cual todos se cancelan, S 7 medios, J irá desde 7 medios a menos 7 medios, es una capa que está medio llena, está más de medio llena, por lo tanto cogemos el mayor valor, que es 7 medios, y me queda que G sub J, sustituirlo por aquí, es 2. Por tanto, me queda este valor de momento dipolar. Bueno, esto funciona para la mayor parte de los elementos. Pero en el caso de los materiales de transición, pues siempre pasan cosas raras. Sobre todo en los materiales, en los elementos que están llenando la capa 3D. Son capas un poco apantalladas, con lo cual interaccionan con el entorno más fuertemente de lo que en principio uno podría pensar. Y hay dos efectos que surgen de esta mayor interacción. Por una parte, el momento orbital está bloqueado. Solamente vamos a tener contribución del momento de spin. Y además pueden presentar dos estados de spin. Vamos a empezar por el bloqueo del momento orbital. Este es el factor de Landé. Si se bloquea el momento orbital, ¿qué es lo que ocurre? Que me queda solamente S. Por lo tanto, el factor de Landé va a ser siempre 2. ¿Vale? Este sería el momento total y por lo tanto yo puedo escribir este momento total como n por n más 2 elevado a un medio, en lugar de estar utilizando todos los valores de spin, porque sobre los spines desapareados es igual a n medios. ¿Por qué hay dos posibles estados de spin? Bueno, pues imaginemos el hierro. El hierro tiene esta estructura, 3d6, 4s2, y cuando se da como hierro 3 más, puede plantear o esta estructura o esta estructura. En un átomo aislado, los 5 orbitales D tendrían la misma energía. Entonces, bueno, pues lo normal es que se diera esta estructura. Pero resulta que cuando estamos formando un cristal, no todos los orbitales D tienen la misma energía, sino que en algunos casos, depende del entorno, porque en algunos casos los orbitales de un átomo van a interaccionar con los orbitales D de un átomo próximo y van a modificar las energías de los orbitales. Es decir, los orbitales alrededor del orbital D, los electrones alrededor del orbital D no están distribuidos con simetría esférica y por lo tanto no todos los orbitales D van a aumentar su energía en la misma cantidad. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso tenemos tenemos el átomo de hierro en posición tetraédrica, entonces los orbitales de XY, de XZ y de ZI aumenta su energía, mientras que este otro grupo, estos dos que tenemos aquí, disminuye su energía, pues porque la orientación es distinta. Entonces, cuando esto lo colocamos aquí, resulta que en este caso, cuando estamos en posición tetraédrica, hay un solapamiento mucho mayor, por tanto hay una mayor repulsión y va a aumentar la energía. Eso significa que vamos a tener 3 niveles con una energía mayor y 2 niveles, que son los niveles E, con una energía menor. Si nos vamos a la posición octaédrica, lo que va a ocurrir es de cierta manera lo contrario.
la energía de los orbitales que apuntan directamente entre las cargas, aquí estamos en una energía octaédrica, los orbitales que apunten directamente a estas cargas, ¿vale? Son los que van a aumentar su energía. ¿Y esos cuáles son? Estos dos. Por lo tanto, vamos a tener dos niveles que aumentan su energía. Y vamos a tener tres niveles cuyos lóbulos apuntan entre los ejes, en los que por tanto el solapamiento va a ser menor. Y por tanto van a tener menor energía. Si la magnitud desde el doblamiento es pequeña, no aparecen dos estados de spin, pero en los elementos de transición en los que tienen capas entre D4 y D7, girando entre D4 y D7, el desdoblamiento del campo cristalino sí suele ser suficientemente grande y sí es bastante frecuente que aparezca en los dos estados que normalmente se denotan como HS y LS por High Spin y L-Spin. La separación entre los niveles es de orden de magnitud de la energía de los fotones de luz visible, entonces esto nos abre una nueva posibilidad de utilización porque podemos interaccionar con los spines a través de la iluminación. Podemos tener un magnetismo fotoinducido. Bueno, vamos a juntar spines de nuevo. Vamos a coger los materiales, el manganeso y el cobalto. En el caso del manganeso, cuando se ioniza tenemos 4 electrones desapareados, se colocan así. Los spines son S-1 medio, JL más S, J va del más S a la menos S, por lo tanto es de 4 a 0 y nos quedamos con el de J0 porque la capa está menos de medio llena. 4,90. Si nos vamos al LS tenemos solamente 2 desapareados, ¿vale? Al LS tenemos solamente 2 electrones desapareados y entonces me queda un L3, medio, me queda 2,83 como evidentemente menos electrones desapareados, menos momento dipolar. En el caso del cobre, tendríamos, si vamos al HS, tenemos 3 electrones desapareados, ¿vale? 2, aquí tenemos estos 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, los spines correspondientes, hacemos la cuenta y me quedaría este nivel, este valor, 3,87 magnetones de oro. Si nos vamos al DLS, solamente tenemos un electrón desapareado, es decir, es como si este electrón de aquí se viniera para acá, y por lo tanto me queda solamente un electrón desapareado. Me queda solo un electrón desapareado, que se va a colocar en el sitio más favorable posible, y entonces tendremos S1 medio, 5 medios hasta 3 medios, capa está más de medio llena, por lo tanto nos quedamos con el mayor, J igual a 5 medios, y consecuentemente 63 magnetones de oro. De nuevo, es menor, porque tenemos menos desapareados. Otras cosas que nos importan cuando hablamos de magnetismo son factores como la permeabilidad magnética, que es el cociente entre la inducción y el campo magnético aplicado, que nos indica con qué facilidad las líneas de flujo atraviesan el material, por decirlo así. La emanación o magnetización y la susceptibilidad magnética, que es el cociente entre la magnetización y la intensidad de campo magnético. Bueno, pues tenemos estas expresiones que son conocidas. Y si yo represento el campo magnético frente a la distancia frente al campo magnético, pues entonces tenemos, cuando hay material tendremos una cosa que viene por aquí, cuando no hay material tendremos una cosa que viene por aquí. La diferencia es este mu sub 0 por M. ¿Vale? Vamos a ver qué es un material magnético. Primero tenemos el diamagnetismo. El diamagnetismo es una forma que es muy débil de magnetismo. No hay dipolos permanentes, solo están presentes mientras está el campo aplicado y además los dipolos se inducen precisamente para compensar el campo aplicado, es decir, intentan oponerse al campo aplicado, ¿vale? Por eso se intentan alinear, los dipolos inducidos se intentan alinear en la dirección contraria al campo aplicado. El paramagnetismo ocurre lo contrario. Primero tenemos dipolos permanentes que en campo cero están desordenados, están distribuidos aleatoriamente, pero que cuando aplicamos un campo distinto de cero se alinean con el campo, de manera que tenemos un efecto magnético neto. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues tenemos en los materiales paramagnéticos, en ausencia de campos sí que tenemos dipolos, pero están
orientados al azar, pero podríamos tener otra configuración de esos dipolos magnéticos. De hecho, podría darse el caso de que todos estos dipolos magnéticos estuvieran alineados, incluso en ausencia de campo. Tenemos entonces los materiales ferromagnéticos. En estos materiales tenemos una emanación, una magnetización que es no nula. Podría ocurrir que tuviéramos también una configuración en la que parte de los dipolos estuvieran alineados en una dirección, en ausencia de campo, y parte de los dipolos estuvieran alineados en la otra dirección, de tal manera que aunque tuviéramos dipolos permanentes y perfectamente alineados, la magnetización neta es nula desde el punto de vista macroscópico. Y finalmente tenemos materiales ferrimagnéticos en los que una parte de los iones, digamos que los momentos dipolares de todos los iones no son iguales. De tal manera que, aunque haya momentos dipolares que están orientados en una dirección y momentos dipolares que están orientados en la otra, la cancelación no es total y la emanación es no nula. Un antiferromagnético típico puede ser el óxido manganeso. Los iones de oxígeno y de manganeso se colocan alternadamente en planos de la familia 1,1, pero de tal manera que los espines de cada plano van siendo antiparalelos, con lo cual se cancelan. Aquí están puestos los espines y se van cancelando, ¿vale? Los espines del manganeso. En el caso del ferrimagnético coexisten, por ejemplo, el prototipo ferrita F3 o 4, y aquí están coexistiendo, es una mezcla de hierro, de óxido de hierro, óxido férrico, y coexisten por tanto iones hierro 2 más y hierro 3 más, que además se pueden colocar en posiciones octaédricas o en posiciones tetraédricas. Los hierros 3 más en posiciones octaédricas se alinean con espines paralelos, pero antiparalelamente a los que están en las posiciones tetraédricas, con lo cual los que están en posiciones tetraédricas, los hierros 3 más se cancelan y solamente me queda la contribución de los hierros 2 más en posición octaédrica, de tal manera que la cancelación no es total y me queda una emanación permanente. Bueno, esta es la situación cuando aplicamos un campo distinto de cero. Bueno, pues esto ya están alineados, es un paramagnético. Aquí tenemos un ferromagnético, aquí tenemos un paramagnético y aquí tenemos un diamagnético. Y aquí tenemos como vienen las curvas respecto al vacío. El diamagnético cae por debajo, el paramagnético está por encima, o sea, aquí tendríamos una susceptibilidad negativa, paramagnético y el ferromagnético. Bueno, vamos a unir la parte micro con la parte macro y vamos a calcular la magnetización máxima o saturación que esperamos en el hierro. El parámetro de red del hierro en estructura BCC es este que tenéis aquí, 2,866 Armstrongs, y vamos a comparar este valor con el valor que nos salga con el 2,1 que es un valor de densidad de flujo de saturación observado experimentalmente para este material. Llenamos los espines, en la estructura BCC hay 2 átomos por celda, así que nos quedan estos átomos. Queremos calcular B, así que B es igual a mu sub 0 por M más H. Tendríamos, por una parte, si tenemos una estructura como esta, esperamos que haya 4 electrones desapareados por átomo, por lo tanto en saturación todos los átomos estarán contribuyendo al momento, por lo tanto será 4 por mu sub B, ¿vale? La emanación de saturación, tenemos ya el número de dipolos de átomos por metro cúbico, pues 4 por n por mu sub B nos da esta emanación de saturación, ¿vale? Con esta emanación de saturación, si queremos calcular B, suponemos que es un material ferromagnético y entonces, bueno, pues mu sub 0 por m es mucho mayor que mu sub 0 por h, con lo cual nos quedamos solamente con este término y resulta que el B en saturación tiene esta expresión, que son 3,95 teslas. Es mayor que lo esperado, estábamos esperando que fueran 2,1, que es lo que se observa habitualmente, es mayor que lo esperado porque estamos haciendo una aproximación que es poco realista, que es suponer que efectivamente en saturación absolutamente todos los átomos están contribuyendo, lo cual es bastante poco realista. Por eso este valor nos queda mucho más grande el calculado que el que se observa experimentalmente. Bueno,
La base de los efectos magnéticos es el alineamiento de los espines. Pero claro, los espines no van a estar ahí quietecitos, sino que mantendrán una cierta vibración, digamos, en torno a esa posición de equilibrio, de tal manera que tiene que haber algún efecto de la temperatura. Efectivamente, la emanación de saturación va a ser máxima a 0 Kelvin cuando tenemos unas vibraciones térmicas mínimas, y a medida que aumenta la temperatura, la emanación de saturación va bajando. De tal manera que llega un momento en que la capacidad de alinearse los espines por efectos magnéticos se ve superada por la capacidad de la temperatura de desalinear esos espines. Eso ocurre a la temperatura de Curie y en ese punto se produce un cambio de fase de ferromagnético a paramagnético. Bueno, pues aquí tenemos la temperatura de Curie para el hierro puro o para el Fe3O4. Estas son las temperaturas de Curie de algunos de los materiales para que veáis en qué orden están. Se observa un comportamiento similar en los antiferromagnéticos, pero entonces en lugar de hablar de temperatura de Curie se habla de temperatura de Enel. También se pierde por completo el alineamiento de los espines antiferromagnéticos. ¿Por qué no siempre vemos emanación macroscópica en materiales que son ferromagnéticos? Hombre, pues porque no tenemos un solo grano. Es decir, los materiales están divididos en dominios, en pequeñas regiones. Dentro puede ser un material simple o puede ser policristalino, de tal manera que dentro de cada una de esas regiones, dentro de cada uno de esos dominios, los espines sí que están bien alineados, ¿vale? Pero los de una región con respecto a otra no tienen por qué estar alineados. Por ejemplo, aquí vemos que sí estarían alineados, aquí tenemos este spin, pero en esta de aquí al lado tenemos otro spin, ¿vale? Eso quiere decir que cuando consideremos todo el material en conjunto, vamos a tener espines o vamos a tener regiones que están emanadas en direcciones muy diferentes. Y por lo tanto, estadísticamente o globalmente, vamos a tener una emanación cero. Cuando apliquemos un campo eléctrico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que todas estas regiones tenderán a alinear sus momentos magnéticos en la dirección del campo. Entonces sí veremos emanación. Las separaciones entre los dominios es lo que se conoce como paredes de Bloch, ¿vale? Cuando se aplica por primera vez el campo magnético, lo que ocurre es que aquí tenemos representados estos dominios magnéticos. Aquí tenemos dentro de un grano, por ejemplo, hay 3 dominios. En otros granos pueden ser granos monodominio, todo depende del tamaño. Y claro, no es una línea. Aquí tenemos el dominio orientados hacia un lado, aquí tenemos un dominio en el que los espines están orientados hacia otro, y entre medias en la pared de Bloch pues hay una zona de transición en la que los espines van rotando desde esta orientación hasta esta orientación. Eso lleva su tiempo y tiene su dinámica. Cuando aplicamos por primera vez un campo magnético, lo que ocurre es que inicialmente la emanación, supongamos que tenemos esta situación con una emanación cero, por tanto, inicialmente la emanación crece, bueno, bastante rápidamente porque vamos orientando los dominios que son más fáciles de orientar. A medida que los dominios comienzan a crecer, son más difíciles de reorientar. Si es un dominio pequeñito, pues esto es más fácil de reorientar. A medida que los dominios van creciendo, esa reorientación es más difícil, con lo cual el crecimiento de la magnetización sigue creciendo, pero se ralentiza, ya no es tan grande como aquí. Aquí es mucho más alta, aquí se va parando un poco, aunque sigue siendo alta, y llega un momento en que ya cuando tenemos aquí los dominios, que hay dominios muy grandes, entonces ya es mucho más lenta hasta que llegamos a un valor de saturación. Esta zona es la pendiente, es la muy inicial, esta zona es la zona de crecimiento de los dominios y esta zona es la zona de rotación de los dominios. La rotación de los dominios es mucho más lenta que el crecimiento de los dominios, porque el crecimiento de los dominios se produce por una migración de la pared, por un desplazamiento de las paredes, mientras que la rotación se tiene que producir un efecto colectivo de rotación de todos los dominios, y eso es mucho más lento. Bueno, todo este tipo de fenómenos en los que hay retrasos, en los que hay pérdidas, hay fenómenos de histéresis. Entonces, este es el ciclo de histéresis, que sería el ciclo material ferromagnético o ferrimagnético, a medida que vamos ciclando. Y aquí tenemos, por una parte, vamos a ver los parámetros importantes, sería la eliminación de saturación, que está aquí, S, cuando todos los dipolos han sido alineados, o al menos todos los dipolos que se pueden alinear han sido alineados, y producen la máxima magnetización. Tenemos la remanencia, que es
el valor del campo cuando aquí estamos haciendo primera emanación y ahora empezamos a bajar el campo magnético. Cuando llegamos a una emanación, a un campo cero, resulta que me sigue quedando una cierta inducción magnética. Esta es la remanencia y es la emanación que permanece aunque se haya eliminado el campo. Seguimos aplicando un campo ahora ya en sentido contrario, entonces llega un momento en que efectivamente conseguimos eliminar esa emanación remanente, esa inducción remanente, y entonces hablamos del campo coercitivo. Seguimos bajando, llegamos a la emanación de saturación, pero de sentido contrario. Si ahora volviéramos a hacer una curva de segunda emanación, iríamos ya por este sitio, por otra curva distinta, porque ya no vamos a seguir la misma curva que teníamos al principio. En eso consisten los fenómenos de histeresis. Bueno, los fenómenos de histeresis además, bueno, pues nos permiten, si esto es la inductancia entre la intensidad de campo, nos permiten determinar los materiales o distribuir, clasificar los materiales magnéticos en materiales blandos, materiales duros o materiales de ciclo cuadrado. Los materiales blandos son materiales en los que tienen campos coercitivos muy pequeñitos, son los típicos que se utilizan para aplicaciones eléctricas, tarjeta magnética, cosas así. Para los materiales duros son los que se utilizan en imanes permanentes, los que no queremos que la emanación desaparezca rápidamente. Y luego tenemos los materiales de ciclo cuadrado, que son materiales que tienen ciclos de histeresis muy chiquititos y que son de aplicaciones sobre todo en computación. Aquí tenemos las emanaciones de saturación de algunos elementos para que os hagáis una idea de lo que son elementos blandos, lo que son elementos duros, y entre medias pues son materiales que son semiduros, es decir, que tienen susceptibilidades o permeabilidades medias. Como el ferromagnetismo desaparece por encima de la temperatura de Curie, obviamente cabe esperar que haya una variación, que haya una influencia de la temperatura sobre los ciclos de histeresis. Y efectivamente, a baja temperatura tenemos un ciclo de histeresis que es mucho más grande y a medida que va aumentando la temperatura, ese ciclo de histeresis se va estrechando. Eventualmente, cuando lleguemos a la temperatura de Curie, donde perdemos el ferromagnetismo, el ciclo de histeresis pues también desaparecerá.